Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida a una semana muy pero muy interesante, estudiando el tema fundamental en el principio de la Torá. ¿Cuál es? El tema de los misbot. Los mandamientos, 613 misbot, 10 mandamientos. ¿Cuál interesante ha sido el tema y cuánto estamos procurando avanzar en el mismo? Quiero pedirles que para el día de hoy me acompañen por favor al libro de Gálatas en el capítulo 3 y en el verso 24. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24, dice la palabra. Lea conmigo, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua, a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este texto de Gálatas capítulo 3 verso 24, por favor, nos indica, y acompáñeme, continuemos en la lectura, la importancia de cómo la Torá nos prepara para ir a través de la revelación de su palabra en pos y en dirección de Mashiach, siendo la Torá viviente Mashiach, Yeshua HaMashiach. Verso 25, pero venida la fe, ya no estamos entonces bajo juez, bajo ayo, pues todos sois hijos de Adonai por la fe en Yeshua HaMashiach. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Todos nosotros somos un Ejad en Yeshua HaMashiach. Maravilloso. Esta frase, antes que llegar a la fe, se refiere, por supuesto, a la fe evidente en nuestro amado Mashiach. Hemos venido desarrollando una jornada muy importante con respecto al estudio de los 613 misbot, y voy a tomar un texto que encontré muy interesante, quiero compartirlo con ustedes, y en nuestro programa para el día de hoy revisaremos los grupos o la clasificación, si puedo utilizar esta palabra, de los 613 misbot. Así es que papel y lápiz, por favor, preste mucha atención porque tenemos mucho que escribir para la jornada del día de hoy. Mientras ya nosotros tenemos claridad respecto de dónde viene, en qué momento se originaron y por supuesto que no hay una determinación universal en cuanto que sean específicamente los 613, esta ha sido una clasificación, vimos a Maimónides, vimos a Rambam, vimos el origen en el Talmud, todo este proceso. Pero definitivamente estos 613 misbot han sido establecidos por estos sabios, por estos jajam, en dos grupos. Vamos a repetirlo. Los 248 que se han denominado positivos o de hacer y 365 que se han denominado negativos o de no hacer. No se conoce cuántas de las misbot realmente son aplicables hoy en día. Hoy en día, pues recuerden, como se usa esta frase tan popular, no tenemos templo, es decir, no hacemos sacrificios, etc. Entonces, tenemos que de las 613 misbot establecer cuántas son las que podemos estar cumpliendo hoy o cuántas no se cumplen hoy en esta consideración. Ahora, de las 248, por ejemplo, hay algunas que no tienen cumplimiento hoy. Por ejemplo, el tema de sacrificios, como ya lo mencioné, traer el cordero, el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera.
De los 248 preceptos positivos, solo 126 se aplican hoy en día. Y de los 365 preceptos negativos de no hacer, se aplican 243. Así que, en total, hoy por hoy tendríamos 369 misbot que siguen vigentes, que están en pie, que están presentes para el día de hoy. Hay una obra muy importante conocida como Shenei Luchot Habrit, que escribe un rabino y que hace referencia a cuáles son específicamente las secuencias y la importancia de cada uno de estos misbot que debemos estar cumpliendo para este tiempo. Vamos a ver un poco en el aspecto de las matemáticas, cómo este autor nos señala, por lo tanto, que hay 122 misbot positivos de menos que observar. Es decir, de los 248 hay 122 hay 126 que ya no vemos, que ya no observamos. Por lo tanto, nos deja una conclusión de 122 misbot negativos que debemos cumplir. De los 365 hay 243 y de esos 243 nos da también el valor de 122. Así que en total estaríamos hablando de 244 misbot que tendrían cumplimiento para el día de hoy. Es muy interesante porque de los 369 misbot que siguen vigentes en el día de hoy, sin embargo no necesitamos cumplirlos evidentemente todos, ya que muchos de estos preceptos dependen también de algunas circunstancias. En otras palabras, solo en ciertas situaciones es que podemos cumplir con los misbot. Por ejemplo, solo si una persona hace una promesa es que puede cumplir con el mandamiento de no tardar en cumplirla. Solo que el que posea una casa con un tejado que se pueda salir por él está obligado a cercarlo, etc. Muy bien, esta manera interesante de ver cómo los rabinos estudian y consideran todos estos aspectos, los tenemos que considerar para nuestro tiempo en el día de hoy. Estos 613 misbot, cada uno de ellos aplica en los diferentes textos y pasajes de la Torá que estudiamos permanentemente, cada semana, en el ciclo anual de los parashot, y cada parashot, por supuesto, trae consigo establecidos un número, no un número determinado. Hay algunos parashot que traen, por decir algo, un misbot, algunos traen 10 misbot, otros traen más misbot, pero que cada parashá, por lo tanto, trae los respectivos misbot. Ahora, vamos a hacer algo hoy muy práctico y así les pido por favor que tomen atenta nota. Por ejemplo, los primeros 10 misbot que nosotros vamos a mencionar nos hacen referencia al nombre específico de Elohim. Saber que Adonai, que Elohim existe. Éxodo capítulo 20, verso 2, Shemot capítulo 20, verso 2, al igual que Deuteronomio, Devarim capítulo 5, verso 6. Por favor, tome nota porque voy a hacer hoy recuerden que en el proceso que estamos llevando hoy voy a hacer un recuento general de los 613 misbot, procuraré hacerlo en el tiempo que tenemos, mencionando los textos que hacen referencia. No creer que hay otro Elohim poderoso, sino única y exclusivamente el Eterno. Shemot capítulo 20, verso 3. No blasfemar su nombre, Éxodo 22, 27, y la penalidad para la cual se trae consigo es la muerte en el libro de Levítico Bamidbar, capítulo 24, verso 16. Santificar el nombre de Elohim, Levítico capítulo 22, verso 32. No profanar el nombre de Adonai, no profanar su nombre, Levítico capítulo 22, verso 32, Bamidbar. Saber que Elohim es Ejad, una completa unidad. Por favor, esto es muy importante que usted lo subraye en su Biblia. Voy a tomar ese texto porque es maravilloso ese texto del capítulo 6 en el verso 4 del libro de Devarim, Deuteronomio. Dice la palabra, el capítulo 6, todo estudiante creyente en Torá no solamente debe leerlo, estudiarlo, sino memorizarlo. Fundamental. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasaréis para tomarla.
para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Adonai uno es, un ejad. Amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mañana, en el tema de la jornada para el día de mañana, hablaremos puntualmente del libro de Devarim, capítulo 6, verso 5, porque recordemos que se le hace una pregunta a Mashiach: ¿cuál es el primero y el más importante de los mandamientos? Y la respuesta de Mashiach, lo veremos mañana en el Brit Hadasha, nos hace alusión particularmente al libro de Devarim, capítulo 6, verso 5. No precisamente a Shemot en el capítulo 20. Es interesante e importante que hagamos un estudio a este respecto. Por lo tanto, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Observen que es muy interesante cómo a la puerta de nuestras casas, y a veces a la entrada principal, y a veces cuando las casas tienen diferentes entradas o diferentes puertas de acceso, se acostumbra a colocar la mezuzá. Recuerden la mezuzá, ya hicimos un estudio sobre el tema de mezuzá, la importancia, su colocación, en qué posición va, qué es lo que contiene el libro de Devarim capítulo 6, precisamente, y es muy importante que la tengamos presente. Y muchas personas me llaman o me preguntan dónde la puedo conseguir. Bueno, es sencillo, en una judaica, en las librerías, o se puede pedir directamente en Israel, de tal manera que en tu casa siempre mantengas tu mezuzá, contenido el Shema, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Muy bien. Al no poner a prueba la palabra de Elohim, Deuteronomio capítulo 6, verso 16, imitar sus buenos y rectos caminos. Estos textos nos hablan entonces, algunos mencioné 10 textos en particular, nos hablan respecto del nombre de Elohim. Luego hablamos de algunos textos que nos mencionan directamente la Torá. Honrar al anciano y al sabio, aprender Torá y enseñarla, apegarse a los que conocen a Elohim, no añadir mandamientos a la Torá, por favor, sea en la ley escrita o en su interpretación recibida por tradición. Libro de Devarim, capítulo 13, verso 1. No quitar los mandamientos de la Torá, por favor, no quitar los mandamientos de la Torá, ni alterarlos, ni cambiarlos, ni ajustarlos al tiempo, a la era o al momento o a la vivencia. Mañana justamente, tenemos mucho trabajo para mañana. En el tema hablaremos, y de hecho, por favor, tome nota, les dejo esta tarea. Es muy importante que usted participe de esta tarea. Haga una evaluación, por favor. Les he pedido que tengan a disposición en sus mesas de trabajo la versión. Yo estoy utilizando esta versión Reina Valera, que es la Biblia que siempre he utilizado. Versión Reina Valera, tengo la versión textual, la versión lineal, la versión Kadosh, algunos otros textos que tengo aquí disponibles a la mano, pero particularmente, mis amados hermanos, cuando hacemos la lectura del libro de Shemot, en el capítulo 20 respecto de los mandamientos y en toda la Torá respecto de todos los misbot, pues nos daremos cuenta de su eficiencia y de su importancia de conocerlos. Tengo también aquí a mi mano disponible este texto, que es la versión latinoamericana, la versión del nivel 1. Y en esta versión del nivel 1, por favor, no sientan ningún temor ni preocupación. Pastor, ¿usted por qué está enseñando una Biblia de la versión 1? Por favor, hermanos, por favor. Ya hicimos un programa, le invito de manera especial, vaya a ese programa, búsquelo aquí en el portal, acerca del canon de la Biblia,
y acerca de los libros deuterocanónicos y acerca de el contenido de lo que es la Biblia llamada cristiana y la Biblia llamada religión. Es bien importante que tengamos en cuenta el contenido de los 66 libros y de los libros que fueron excluidos, lo que, repito, conocen como apócrifos o los libros deuterocanónicos. Ya hicimos un programa sobre eso maravilloso. Vaya por favor al Canon de la Biblia, es el título original, el Canon de la Biblia. 5 días desarrollamos el Canon bíblico y explicamos todos estos detalles. Así es que no tenga ningún temor, mi amado hermano, en consultar una Biblia del primer nivel, que de hecho es muy interesante y pero muy útil para hacer nuestros estudios de Torah. Veamos entonces por un momento el capítulo 20 del libro de Shemot en esta versión. Y lo quiero hacer textualmente porque estamos hablando de los mandamientos. En esta versión del nivel 1 aparece el título El Decálogo. En la versión Valera que nosotros tenemos aquí disponible, permítame, hacemos una pequeña comparación de textos. En las respectivas traducciones de la Biblia, este texto me dice, en el capítulo 20 aparece un título. Recuerden que los títulos y la numeración y todo lo demás fue colocado, escrito tiempos después al original. Ahora, dice, en la versión Valera dice, los 10 mandamientos. En la versión tradicional del nivel 1 dice, el Decálogo. Entonces, Dios dijo a todas estas palabras. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Verso 8. Miren, hermanos, por favor, ¿por qué les estoy haciendo la lectura en la versión 1 o en el nivel 1 con la versión latinoamericana del nivel 1? Porque si las personas que estudian en el nivel 1 la Torá o el Pentateuco para ellos, lo leen, por favor, no necesitan un estudio teológico muy profundo, sino que en una lectura básica y sencilla estaríamos aclarando tantas controversias que lastimosamente tenemos hasta nuestros días, como la siguiente. Voy a leer el verso 8 en la versión latinoamericana. Acuérdate del sábado. Por favor, acuérdate del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es el día de descanso sagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Amén. Así es que, mis amados hermanos del nivel 1, si usted lee esto, ¿qué tiene que ver el mandamiento que estamos leyendo en la versión del nivel 1 con el servicio dominical? ¿Qué tiene que ver el mandamiento establecido por Adonai en el monte Horeb, dentro de esos mandamientos, dentro de ese decálogo, con lo que por tantos años la religión ha organizado y ha llamado el día dominical? Nosotros pasamos por allí, en nuestra ignorancia, en lo que aprendimos probablemente de nuestros familiares, de nuestras comunidades, etc. No vamos aquí a hacer
juez y a buscar culpabilidades, hasta que en un momento determinado vamos a la palabra, leemos la palabra, aprendemos la palabra, amamos la palabra, y la palabra tiene una revelación. ¿Qué revelación? Pues que Shabbat, sábado, es el día de reposo establecido por Adonai, no domingo, por favor. Entonces, veamos cómo en la medida que leemos y desarrollamos los textos bíblicos, en los versos siguientes nos dice que no debemos quitar, alterar o cambiar ninguno de los mandamientos. Deuteronomio capítulo 13, verso 1, Devarim 13, 1. Que cada persona escriba un rollo de la Torá para sí mismo. Deuteronomio capítulo 31, verso 19. Hay otra sección dentro del contexto de los 613 misbot que debemos considerar. ¿Cuáles son? Los signos y los símbolos. Circuncidar a la simiente masculina. Circuncidar, aquí está hablando de Brit Milá, Bereshit capítulo 17, verso 12 y Levítico capítulo 12, verso 3. Ponerte tzitzit en las esquinas de las vestimentas. Números capítulo 15, verso 38 es un texto muy importante que tengamos presentes. Atar tefilín en la cabeza. Deuteronomio capítulo 6, verso 8. Atar tefilín en el brazo, Deuteronomio capítulo 6, verso 8. Fijar la mezuzá en los postes y en las puertas de tu casa, ya lo estábamos mencionando hace un momento. La mezuzá no es un asunto de que se vea bonito, no es un asunto de moda, no es un asunto de decoración, no. La mezuzá es una misbot establecida dentro de estos 613 mandamientos en el libro de Devarim, capítulo 6, verso 9. Nos habla entonces los 613 misbot de la importancia de la oración, de la tefilá y de la berajá, de las bendiciones. Orar a Elohim, Shemot capítulo 23, verso 25, Devarim capítulo 6, verso 13. Leer el Shema de Israel cada mañana y en la noche. Lo primero que hacemos al levantarnos es nuestra oración de Shema. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por favor, tanto en la mañana como al acostarnos. No poner una piedra para adoración. Dar gracias después de cada alimento. Normalmente nosotros damos las gracias antes de compartir el alimento. ¿Lo han visto? Siempre antes de tomar el alimento nos tomamos de la mano en familia y damos gracias, Padre, por los alimentos, la provisión en nuestra mesa. Amén. Pero realmente el mandamiento dice, una vez hayan terminado de comer, de cenar, se da gracias por los alimentos. ¿Dónde lo dice? Por favor, Deuteronomio, Devarim, capítulo 8, verso 10. Otro tema que nos trata los 613 misbot tiene que ver con el aspecto del amor y la hermandad. Amar a todos los seres humanos que son los que conforman el pacto. Levítico capítulo 19, Bamidbar capítulo 19, verso 18. No quedarse inactivo cuando una vida humana está en peligro. Muy importante. Siempre procurar la vida de una persona que lo necesita, que está en una circunstancia de emergencia. Usted va en su automóvil, repentinamente se ocasiona un accidente. Tenemos que acudir por esa vida. Recuerdo, y lo he mencionado en otros testimonios, en alguna ocasión viniendo del estado de la Florida hacia Carolina del Norte, saliendo básicamente de Miami, vimos un lamentable accidente. Y ocurrió justo frente a nuestros ojos. Y la verdad, como hemos tomado también parte del programa de capellanía como capellanes, nuestra responsabilidad, más que como capellanes, como creyentes, como hombres de fe, de emuná, de Torá, inmediatamente ahorillamos nuestro vehículo, descendimos hacia allí, colocamos nuestros chalecos verdes de capellanía, y fuimos a acudir a la persona, y la persona estaba en un estado muy crítico. Por lo menos tuvimos la oportunidad, no lo podemos tocar obviamente, pero por lo menos hablarle por un momento y hacer una oración con él. Definitivamente la persona posteriormente, en unos minutos, falleció. Pero tuvimos la oportunidad de tener un momento de oración con esa persona. Nunca supimos quién fue, nunca conocimos su historia, su vida, pero sé que tuvimos la oportunidad por unos minutos, unos segundos, de orar con esta persona. Entonces, dice este texto el libro de Levítico, capítulo 19, verso 16, que por favor acudamos siempre en la procura de la vida de una persona. No perjudicar a nadie mediante el habla, es decir, lo que conocemos como la shonará,
libro de Levítico, capítulo 17, un tema en el que insisto con tanta frecuencia. Por favor, si tienes que decir algo, abre tu boca, abre tus labios, usa tu voz para hablar bendición sobre cualquier persona, aun con quien hayas tenido la dificultad más seria o una adversidad o una contrariedad, comillas, si puedo decirlo, consideras a esa persona tu enemigo. Por favor, que nunca se abra tu boca para mencionar algo inapropiado, indebido, inadecuado. La shonara es una situación lamentable. No diseminar chismes, la shonara también, Levítico 19:16. No abrigar odio en el corazón, por favor, no abrigar odio, no guardar ese odio, ese rencor en el corazón. Es una misbot. Estamos hablando de 613, pues vamos a ver varios de esas 613. No abrigar odio en el corazón. Esto me recuerda cuando siempre que llego a esta enseñanza maravillosa del libro de Levítico 19:17, recuerdo, mis amados hermanos, el testimonio de un hombre mexicano, de hecho médico muy reconocido, quien entró en una condición de cáncer extremadamente agresivo, un cáncer bárbaro, severo. Sin embargo, este hombre, en su padecimiento, prácticamente al borde de la muerte, empezó a hacer una evaluación de su vida, de su pasado, de su historia, y recordó que evidentemente él había hablado mal de mucha gente, había causado difamación, calumnia, crítica, chisme a muchas personas, y a lo mejor probablemente no a muchas, pero a algunos, por lo menos cercanos o familiares, no sé. Hay un texto escrito, escribió un libro sobre esta situación. Y en medio de su agonía, en medio de su corazón herido y lastimado por su situación de muerte, entró en esa palabra de revelación con Adonai y empezó a hablar a sus familiares para que llamaran a todas aquellas personas que él recordaba, al que les había sido piedra de tropiezo, les había causado gran problemática en sus vidas. Y empezó con lista a pedir perdón a cada una de estas personas. Después de que logró atender toda la lista de personas ya prácticamente agonizante, de manera sobrenatural, solo como Adonai, nuestro amado Hashem, lo puede hacer, este hombre, de manera milagrosa, sobrevivió. No solamente sobrevive, sino que su recuperación es extraordinaria. Y hoy por hoy es, repito, un testimonio. No, se me escapa su nombre, sé que es un médico en México, escribió un libro sobre esta historia y tiene que ver con este texto, no abrigar odio en su corazón. ¿Cuántas personas hoy padecen enfermedades, van a los médicos y los resultados les dicen, pues no encontramos nada, no hay absolutamente nada, todo aparentemente está normal? Pero hay algo que el médico en sus tratamientos, en sus equipos, en su tecnología no podrá descubrir, y es el odio que las personas pueden guardar, la amargura, la shonara. Eso no lo detecta el aparato electrónico, el electrocardiograma, cualquiera como se llame. Eso solamente el Ruach HaKodesh es el que nos da ese discernimiento. Y este hombre, repito, para testimonio de este texto, fue completamente sanado. Aliviar al prójimo de su carga, ayudar a recolectar la carga, no dejar sin ayuda a las personas que lo requieran. Otro punto u otro nivel de los 613 mismos tiene que ver con cuando se trata de las personas pobres o menesterosas. No afligir a un huérfano o a una viuda, no cosechar todo el campo. Esto es interesante cuando lo vimos en el libro de Esther, cuando la historia de cuando Ruth, vemos cómo Boaz nos habla del sembrado, del campo, y cuando se recolecta toda la cosecha, los bordes de toda el área, de todo el terreno, siempre permanecerán allí para que las personas de escasos recursos puedan ir a esos lugares y recolectar de esa cosecha los alimentos. Muy interesante. Estos son partes de la misbot. Por eso cuando hacemos la lectura y recordamos esa historia maravillosa de Boaz, vemos cómo la mujer moabita, recuerdan, iba y recogía de los bordes del campo su alimento.
dejar no dejar los racimos imperfectos de la viña, dejar las paredes, o sea, las aves sencillas, dejar los manojos olvidados para los pobres, dejar los manojos olvidados para los pobres, no abstenerse de mantener a un pobre y darle lo que realmente necesita, siempre presentar la sedaká. Hablamos también, tenemos una jornada de sedaká grabada, sedaká, tefilar, grabamos las 5 T, recuerdan, Torah, sedaká, bueno, ya no recuerdo cuáles son las 5 T, por favor búsquelas, las 5 T de Torah, y dentro de ellas la palabra sedaká, dar ofrenda, presentar caridad, y no necesariamente presentar caridad para que todo el mundo vea que yo estoy presentando ofrenda, sino presentar caridad muchas veces anónimamente, o hacer llegar la caridad a una persona que lo necesita sin que se sepa que soy yo quien está haciendo esta caridad, o si decides hacerlo personalmente, perfecto. Lo importante aquí no es la vía, lo importante aquí es que se cumpla esta función maravillosa de presentarse de acá. Libro de Devarim, capítulo 15, verso 11. El trato con las personas, amar al extranjero, fundamental amar al extranjero. Para cada uno de nosotros quienes estamos en países o vivimos en nuestra patria de nacimiento propiamente, pues cuán importante es que aprendamos a amar a las personas extranjeras. Para muchos otros, como el caso nuestro y muchos de ustedes que se encuentran en otros países, allí es donde nos damos cuenta cuán importante es que los nativos o los nacionales amen a quienes como nosotros somos emigrantes. Y para la gloria del Padre Eterno hemos recibido el amor de muchas gentes a nuestro alrededor en este país. Hemos visto la mano extendida, la sedaká extendida de personas que en algunos momentos y en momentos muy puntuales y determinados el Eterno ha usado para bendecir el ministerio, para bendecir la familia. Aún el mismo techo donde estamos ubicados en nuestro hogar hoy vino de la mano de un hermano creyente, un hombre de emuná, un hombre de fe, que nos ayudó en el proceso de la construcción de la casa, del crédito financiero para poder pagar como estamos pagando hoy esta vivienda. Pero todo es el propósito de Adonai. Por eso la sedaká es tan importante. Por eso este texto es el Misbot 53. Estoy mencionando algunos de los... Voy en el 53, me faltan 600 y algo más. Amar al extranjero, Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Vamos a avanzar un poco. En el matrimonio, temas Misbot que hacen referencia al matrimonio, al divorcio y a la familia. Pues por supuesto, importantísimo. Bereshit capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Adonai. El Misbot 59, honrar a padre y madre, Shemot capítulo 20, verso 12, no golpear al padre ni a la madre, por favor, Éxodo, Shemot capítulo 21, verso 15, no maldecir al padre ni a la madre, temer reverentemente al padre y a la madre, ser fecundo y multiplicarse, es el Misbot 63 de Bereshit capítulo 1, verso 28. Que un eunuco no se case con la hija de un hijo de Israel. Ven qué interesante. Devarim capítulo 23, verso 2. Tomar una esposa por Kiddushin, el sacramento del matrimonio, Devarim 24, 1. Que el esposo recién casado sea libre por un año para regocijarse con su esposa. Ese es el Misbot 71. El Misbot 71. Que el esposo recién casado sea libre por un año, voy a parafrasearlo en versión 2021, sea libre por un año para que disfrute de su luna de miel. Misbot 71, que el esposo recién casado sea libre por un año para regocijarse con su esposa. Devarim, capítulo 24, verso 5. Que un novio no sea exento por todo un año, que la mujer sospechosa de adulterio sea tratada como se prescribe en la Torá, el libro de Bamidbar, Números, capítulo 5, verso 30. Que no se divorcie de su esposa y se vuelva y no. El Misbot 78. Que uno que se divorcie de su esposa no se vuelva a casar con ella, si tras su divorcio ella se ha casado con otro hombre. Devarim 24:4. Que una viuda formalmente dé aviso público humillante. Misbot 81, que
la viuda formalmente de un aviso público, humillante al cuñado, si se rehúsa a casarse con él. Deuteronomio 25:7. Relaciones sexuales prohibidas. Esto del tema de relaciones sexuales prohibidas comprende desde el Misbot 82 hasta el Misbot 105. Voy a mencionar algunas de las básicas. No ser indulgente en familiaridades con parientes, como besarse, abrazarse, guiñarse, tocarse, lo cual pudiera llevar a incesto. Es el Misbot 82, Levítico capítulo 18, verso 6. No cometer incesto con la esposa del padre de uno, Levítico 18:8. No cometer incesto con la hija del hijo de uno. No cometer incesto con la hija de uno. No cometer incesto con la hermana del padre. No cometer incesto con la esposa del hermano. No cometer incesto con la esposa del hermano. No cometer incesto con la hija del hijo de la esposa de uno. No tener coito con la esposa de otro hombre. No cometer sodomía con un varón. Miren esto tan interesante. No cometer sodomía con un varón. Levítico 18:22. No tener coito con una bestia, por favor. Esto es el Misbot 104 y está en la porción de Levítico capítulo 18, verso 23. No tener relaciones sexuales con animales. Que el día de hoy, ya por ley de los gobiernos, se puede o se permite legalmente en algunos países. Que yo recuerde, Canadá y probablemente muchos otros países ya aprobaron esta ley de zoofilia, relaciones sexuales con animales. Bárbaro, bárbaro. Todo esto está establecido. Luego, tiempos y sazones. Nos abarca desde el Misbot 107 hasta el Misbot 142. No se los voy a poder leer todos. Probablemente sí les puedo enviar el texto donde estoy tomando la información para que usted lo pueda estudiar con detenimiento en casa. Voy a leer algunos. Que el nuevo mes sea solamente proclamado como santo y los meses y años sean calculados por la Corte Suprema solamente. Shemot capítulo 12, verso 2. Santificar el Shabbat. Es el Misbot 109. El Misbot 110. No hacer trabajo en el día de Shabbat. Éxodo 20:10. Remover jamés, la levadura en vísperas de Pesá. No hacer trabajo en el séptimo día. Éxodo capítulo 12, verso 16. Levítico capítulo 23, verso 6. Reposar en Shavuot. Levítico 23:21 es el Misbot 128. No hacer trabajo en el octavo día de Sukkot. Shemini Atzeretz, Levítico 23:36. Habitar en cabañas 7 días durante Sukkot. Es el Misbot 142. Maravilloso. Leyes dietéticas. Las leyes dietéticas corresponden a los Misbot de los 613, desde el Misbot 143 hasta el Misbot 169. Dice, examinar las marcas en el ganado para distinguir el puro del impuro. Levítico capítulo 11, verso 2. Examinar la marca de los peces. Muy interesante porque nosotros usualmente visitamos un restaurante con el propósito de comer, por ejemplo, pescado. Y muchas veces comemos pescado y nos sirven el pescado que no es un pescado kosher. Entonces la palabra nos enseña específicamente sobre cómo establecer el pescado, las langostas, examinar las marcas en las langostas para distinguir entre la pura y la impura, no comer gusano que se halle en una fruta, no comer cosas que se arrastran sobre la tierra, no comer ningún insecto de la tierra, no comer cosas que enjambren el agua, no comer insectos alados, no comer carne de una bestia que sea terefá, literalmente desgarrada, no inmolar un animal y su cría al mismo tiempo, no tomar un ave madre con su cría. Bueno, maravilloso. Prácticas comerciales. Recuerden que el programa de hoy es solo la clasificación de los 613 Misbot, las categorías que estoy mencionando, y tengo que avanzar porque el tiempo se nos agota y voy en el 170. Prácticas comerciales. Del Misbot 170 al Misbot 183. No perjudicar en compra o en vender. Esto sí que es importante, hermanos. Usted está vendiendo algún artículo, un elemento. Está vendiendo, hermano, venda algo que usted sabe y tiene la claridad que funciona y que está en buena condición. No haga como me sucedió lastimosamente en una persona creyente, en una congregación de segundo nivel.
Cuando vine a este país, ya en el plan definitivamente de radicarnos aquí, estando en una congregación, pregunté a alguien cómo podía ayudarme a alguien para la compra de un vehículo y se ofreció a alguien de la congregación a venderme un vehículo. Es decir, que lo compré de buena fe a un hermano creyente, pero a los 3 o 4 días después ese vehículo que pagué cash de por más absolutamente no sirvió para nada. Cuando hablé con el hermano y le pregunté sobre la situación, me dijo, I'm so sorry. Así es la vida en América, bienvenido a Estados Unidos, yo te lo vendí funcionando, tú saliste de mi casa con el carro caminando, o funcionando, así es que lo que haya pasado 2 minutos después de que saliste de mi casa, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, tú lo dañaste, esa es tu responsabilidad. No perjudicar en una compra a una persona y vender limpiamente. Levítico 25:14. No prestarle a un israelita con intereses. Mira qué interesante. No tomar prestado con intereses. No tomar parte en una transición usurera entre el que toma prestado y el prestamista, ni como un garante, ni como un testigo, ni como un escritor del contrato para ello. Ahora, esto está hablando de una relación entre personas o hermanos creyentes, de tomar intereses o no tomar intereses. Obviamente, si estamos hablando de Israel y estamos hablando de una persona en Israel que va a un banco y solicita un crédito, ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente el banco le va a hacer el cobro de crédito y no porque es Torá o porque es creyente va a ser menor el crédito. Por supuesto, tenemos que ser claros en algunos conceptos. Aquí nos está hablando entre hermanos. No tomar como pago utensilios usados para cocinar, no retener prenda de su dueño en el momento en el que la necesite. Vamos a otro texto. Empleados, siervos y esclavos. Esta porción abarca desde el Misbot 184 hasta el Misbot 202. No poner bozal a una bestia, desposar a una sirvienta hebrea, no vender a una sirvienta hebrea, no otorgar literalmente regalos al siervo hebreo, no enviar con las manos vacías a un siervo hebreo cuando sea liberado para su servicio. Votos, promesas y juramentos nos indica desde el Misbot 203 hasta el Misbot 209 que un hombre cumpla cualquiera cosa que haya prometido. Devarim capítulo 23, verso 24. No jurar innecesariamente, Shemot 27. No violar un juramento ni jurar falsamente. Los años sabáticos y jubileos, otra referencia. Va desde el Misbot 210 abarca hasta la Misbot 226. Dejar que la tierra yazca sin sembrarla en el año sabático. No realizar ningún tipo de trabajo en los árboles en el año sabático. Sonar el cuerno del carnero en el año sabático. Congregar al pueblo para escuchar la Torá al final del 7º año. Santificar el año de jubileo por medio de reposar y dejar que la tierra quede sin cultivar. No recoger el fruto de un árbol en el año de jubileo de la misma manera que en los otros años. Maravilloso. El procedimiento de tribunal judicial abarca desde el Misbot 227 hasta el Misbot 262. Nombrar jueces y oficiales en cada comunidad de Israel. Adjudicar casos de compra y venta. Adjudicar herencias, juzgar cosas heridas causadas por bestias, no maldecir a un juez, no testificar falsamente, no escuchar una de las partes en una demanda en ausencia de la contraparte, no decidir un caso por evidencia de un solo testigo, dar la decisión conforme a la mayoría cuando haya una diferencia de opinión entre los miembros del Sinedril tocando a asuntos de la ley, no decidir en casos capitales, tratar a las personas con un litigio con igualdad e imparcialidad, no temerle a un hombre malo cuando se juzga un caso, no ejecutar a uno culpable de ofensa capital antes que haya pasado su juicio. Esto es maravilloso, temas que tienen que ver con todo el ordenamiento jurídico y civil de nuestros tiempos. Daños y perjuicios. Abarca del Misbot 263 al Misbot 266. Hacer un parapeto en el techo de uno. No dejar algo que pueda causar daño. Salvar a un perseguido aún al costo de la vida del perseguidor.
Propiedad y derechos de propiedad. No vender un campo en la tierra de Israel a perpetuidad. No cambiar el carácter de la tierra abierta. No remover colinderos, puntos de propiedad. No mueva los linderos, mi amado hermano. Si usted compra un terreno y este es su límite, ese es su límite. No lo va a correr un poquito más allá para tratar de ganar ventaja con alguno de sus límites. Leyes criminales. Abarca del Misbot 278 al Misbot 248. No matar a una persona inocente. No secuestrar a ninguna persona, no robar por medio de violencia, no defraudar, no desear lo que pertenece a otro, no codiciar algo que pertenece a otro, no entregarse a pensamientos y vistas perversas. Libro de Números, capítulo 15, verso 39. Castigo y restitución. Abarca desde el Misbot 285 hasta el Misbot 308. Vamos a leer algunos de ellos. Que la corte pase sentencia de muerte por decapitación con espada, colgar el cuerpo de uno que ha incurrido en esa penalidad, sepultar al ejecutado en el día de su ejecución, no aceptar rescate de un asesino, establecer 6 ciudades de refugio para los que cometieron homicidio accidental. Muy importante ese tema de las ciudades de refugio, de los lugares de seguridad. A mí en lo personal me impresiona y me gustó muchísimo cuando hicimos este parachá hablando de las ciudades de protección o las ciudades de refugio. Esto es Devarim capítulo 19, verso 3. No arar ni sembrar el valle rústico en el que se le rompió el cuello a la novilla. Bueno, aquí seguimos. Profecía. Aquí tenemos básicamente 3 textos. El del 309 al 311. No profetizar falsamente y abstenerse de dar muerte a un profeta falso. No abstenerse de dar muerte a un profeta falso y no temerle. ¡Oh, qué tremendo! Devarim capítulo 18, verso 22. Ahora, con respecto al tema de idolatría y prácticas idolátricas, abarca desde el Misbot 312, este es muy extenso, hasta el Misbot 357. No dirigir la atención a uno que tenga idolatría. No pasar a un niño por el fuego de Moloch, terrible experiencia. No consultar obot, fantasmas, brujerías, hechiceros. No consultar hechicería, no practicar artes de quiromancia, etc. No inquirir en un en un fantasma, no preguntar a los metín, a los muertos, no consultar a los muertos, no inquirir en un yit onid, en los hechiceros, no tatuarse el cuerpo como los idólatras. Este es el Misbot 348, Levítico capítulo 19, verso 28. No tatuarse el cuerpo como los idólatras, no poner una columna para adoración a ídolos, etc. Bueno, avancemos. Agricultura y cuidado con los animales. Del Misbot 358 al Misbot 364, no cruzar ganado por diferentes especies, no sembrar diferentes tipos de semillas juntas. Qué interesante esto. Podríamos detenernos en muchos detalles como estos. No cruzar los animales, ¿saben? Yo realmente no tengo conocimiento de esta área, como en muchas áreas que no conozco, y creo que todos nosotros hay muchos aspectos de la vida que no conocemos. Pero a veces conversando con las personas aprendemos tantas cosas, como por ejemplo el cruzar animales. No sabía que ahí se cruzan, por ejemplo, los perros particularmente, cruzan al perro, al labrador, con el perro, yo no sé si eso se hará con el fulano, no conozco. Pero lo que sí sé es que se obtienen crías y tipos de razas, y hay personas que apetecen determinados perros o animales para cruzar este con el otro y obtener tal cosa, etc. Aquí nos dice, no cruzar ganado de diferentes especies, no comer el fruto de árboles por 3 años, no sembrar grano, comer productos, etc. No cruzar diferentes bestias con diferentes especies enyugadas juntas. Es impresionante este tema porque, repito, no conocía sobre esto hasta que vine a conocer los Misbot, donde se nos prohíbe cruzar las especies, cruzar los animales, y lo mencioné porque incluso nos dice que no debemos sembrar especies juntas de diferentes semillas.
Es decir, cuando se hace también el injerto de una semilla con otra y obtenemos otro tipo de fruto, pues la Torá así no lo prohíbe. En cuanto al vestido, justamente ayer alguien me preguntaba sobre el vestido, creo que esto puede ayudar muchísimo. Tenemos 3 misbot, del 365 al 367. Que un hombre no vista ropa de mujer, Devarim capítulo 22, verso 5. Que una mujer no vista ropa de hombre, Deuteronomio 22, 5. No vestir ropas hechas de lana y lino mezclados, Deuteronomio 22, 11. Respecto de un primogénito, del 368 al 371, redimir al primogénito macho, entre otras. Los Coanín y los levitas. Este es muy extenso porque abarca desde el 372 hasta el 400 y tiene que ver con el servicio de los levitas, el Cohen Gadol. Un Cohen no se puede casar con una mujer divorciada, el Cohen no se casa con una mujer prostituta, un Cohen no se puede casar con una mujer profanada, el Cohen, el sumo sacerdote, no entre bajo el techo donde hay un cuerpo fallecido, el sumo sacerdote no se puede, que el sumo sacerdote se case con mujer virgen, Levítico capítulo 21, verso 13. Terumá, diezmos e impuestos. Abarca desde la porción del misbot 402 hasta el misbot 415, que un hombre incircunciso no coma la terumá, ofrenda elevada, no alterar el orden de separar la terumá de los diezmos, que el extranjero o residente con un cohen a su servicio asalariado no coma la terumá. Bueno, estos son los mismos. Avancemos. Templo, santuario y los objetos sagrados. Maravilloso. Abarca desde la porción de misbot 426 hasta el misbot 458. Sacrificios y ofrendas. Abarca desde el misbot 459 hasta el misbot 499. Estamos llegando. Muy bien. Y finalmente hasta el 499, avanza hasta, el templo es impresionante, hasta el misbot 560. Es tremendamente el que tiene que ver con el templo. Por eso ayer mencionamos, si usted lo recuerda, mis amados hermanos, mencioné la importancia en Torá de estudiar el templo. Y vemos que de todos los misbot, el que mayor número de misbot trae consigo es la porción que hace referencia al servicio, al protocolo del templo. Entonces, que ya no tenemos templo, entonces ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro. No, nosotros somos el templo. El templo somos nosotros. Entonces, para lo que mencionamos ayer, que si se lavan las manos, que si encienden las velas, que si esto, que si lo otro, hermanos, aquí están los misbot correspondientes al templo. Y vamos a ir cerrando entonces con pureza e impureza ritual. Abarca desde el misbot 561 hasta el misbot 576. Los leprosos y la lepra. Desde el misbot 577 hasta el misbot 580. El rey nos dice desde el misbot 581 hasta la misbot 587. Los nazerim, los nazarenos, desde el misbot 588 hasta el misbot 597. Las guerras, importantísimo, desde el misbot 598 hasta el misbot 608. Y cerramos hasta el misbot 613, tener un lugar fuera del campamento para los propósitos sanitarios, Devarim capítulo 23, verso 13, mantenerse ese lugar completamente saneado, Devarim capítulo 23, verso 34, que el mal hecho a nosotros por Amalek no sea olvidado, y el último, el 613, destruir la simiente de Amalek. ¿Cómo les pareció, mis amados hermanos? Un recuento hiper extraordinariamente rápido de los 613 misbot. Ahora, lo que podemos hacer, porque repito, esto es maravilloso y en buena parte de lo que leímos, usted dirá, wow, nunca había escuchado eso, jamás había escuchado eso. En todos los parashot del año, cada parashá viene acompañado de varios números de estos misbot. Muy importante. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a enviar aquí a través de el chat esta información, de tal manera que usted la tenga disponible, así clasificada como la organizamos en todos los diferentes aspectos que la Torá hace mención. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Este ha sido el tiempo de Torá al Instante. Hasta el día de mañana, porque tenemos un cierre maravilloso, un cierre muy importante. Así es que shalom para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Nos vemos en el día de mañana. Shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.